6 millones de personas padecen incontinencia urinaria en nuestro país y lo peor es que el 75% le da vergüenza contárselo a los médicos. Pero eso lo van a poder contar a la doctora Cristina Paje, ginecóloga del Grupo HMI Toledo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, doctora? Bienvenida a Estando Contigo. Y a dos mujeres que ellas sí que no son ese 75%, porque vosotras sí que lo habéis contado, ¿verdad que sí? Sí. Nos acompaña Tania Sanz y también Virginia Gajardo, es tu apellido, Gema Gajardo. Sí. Empezamos, doctora, hablando de la incontinencia urinaria, un problema que afecta a 6 millones de personas que de pronto, ¿eh? Pues sí, es un tema pues bastante común, aunque parece mucho menos común de lo que realmente es, pues lo que habías dicho un poco, la vergüenza de la gente a un tema tan personal, ponerlo un poco en público e incluso ponerlo un poco también en conocimiento del médico, que también muchas veces les da como un poco de reparo. Pero es algo que, menos mal, que poco a poco estamos cada vez solventando ese problema. Estamos hablando de incontinencia urinaria. Es el momento, son muchas mujeres las que lo padecen, de que hagan su consulta aquí, en Estando Contigo. 925 28 87 91, si lo prefieren, si no, por lo que sea, les da un poco de apuro. No se preocupen, está el WhatsApp, 660 37 39 30 y hace la consulta que deseen, como fue en vuestro día, vuestro caso. Como hizo Tania y como hizo Gema. Y un paso que se ha mejorado además mucho la vida. Bastante. Además es que la gente tiene que animarse. ¿Por qué? Porque la incontinencia urinaria ya no es pasar por el quirófano y hacerse una cirugía complicada que a muchas personas les asusta. Hay un láser, que ahora nos va a hablar la doctora, una novedad en este tratamiento y en otras patologías que estoy segura que ustedes no conocen y que no se imaginan los dolores de cabeza que les va a quitar. Tania, vamos a contar tu caso. Bueno, pues yo un añito ya después, cuando vine, era la primera vez. Y nada, muy contenta. Sigo más contenta todavía que cuando vine la primera vez. O sea que muy bien. No me puedo... Cuéntanos, recuérdanos un poco tu historia. Pues nada, yo fui porque ya llevaba muchas veces, pues bueno, cuando tosía, cuando cogía a los niños, pues siempre se me escapaba algo y siempre tenía que ir o con una compresa o con algún salva-slip y para mí eso, pues 38 años, era complicado asimilarlo. Y se lo conté a la doctora, pero pensando que era algo, bueno, que era pasajero. Que era como, incluso está normal. Sí, porque nos meten mucho en la publicidad de las compresas, Entonces fui, se lo conté y me dijo que había una técnica nueva. Le dije que bueno, que quería probar otras cosas antes del láser, pero sí que es verdad que todo lo que probaba pues no llegaba muy bien. Hasta que me hice el láser, la primera sesión fue maravillosa, fue para mí pues poder hacer una vida normal, retirar de mi vida las compresitas, los salva-slip. Vamos, que ahora toses a gusto. Toso a gusto, muy a gusto. Oye, ¿y es más o menos tu caso? Tose, Tania. ¿Cómo fue tu caso? ¿Algo parecido? Parecido, no a lo mejor tan fuerte. Y es que además pero... eres bastante joven, Gemma. Claro, porque muchas veces asociamos este tipo de problemas a gente mayor. Nos pensamos, bueno, esto lo tiene mi abuela. Pues no, esto no pasa mucha ¿Qué pasó, gente. Gemma? Sí, a mí fue ya mi tercer parto, que yo notaba que se me escapaba un poquito, sobre todo cuando tosía o estornudaba, que no me daba cuenta y al principio estaba un poco preocupada. Pensaba que tenía algo, luego te informas y parece que lo puedes solucionar a lo mejor con ejercicios hipopresivos y demás, pero en mi caso me mejoró, pero no lo conseguí al 100%. Me da un poco vergüenza contarlo también, porque es un tema muy personal. Estás en el 75%. Entonces, sí, y luego resulta que le pasa a muchísima gente. Total. Y al final parece que es algo que tienes que aguantarte porque te ha tocado, ¿no? Oye. ¿Qué pasa? Que luego cuando te das cuenta que existe esta técnica, te lo piensas un poco porque es muy novedosa y no conoces a mucha gente que se lo haya hecho. Y déjame que añada una cosa, porque es verdad, de algo que en un momento dado de vuestra vida es algo muy personal y muy delicado. Hoy estáis aquí contando vuestro caso en la televisión para otras mujeres que estáis siendo un verdadero ejemplo. Exactamente. Porque es un paso muy importante que hay que dar. Sí, es como todo. Al principio es una novedad y la gente no quiere decirlo, pero luego esto va a Pero ser... Gemma, es que no somos conscientes de las consecuencias que puede traer algo tan sencillo como el uso de un salvo-slip, doctora.
Sí, 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 es una cosa además que no es conocido. La gente piensa que, bueno, que es lo más natural y lo más normal, y eso te puede alterar mucho la flora vaginal, la cándida que no se va. Muchas veces esas infecciones dan como una sensación como de que el flujo es muy líquido, e incluso pueden muchas veces confundirlo con hasta el olor del flujo y todo. Sí, con infecciones de orina o con pérdidas de orina también que se piensa. ¿Provocar más infecciones de orina llevar el Salva-el-Lí? Sí. O sea, eso está demostrado. Puede, sí. Totalmente demostrado. Y esta técnica, el láser, que nos estaba hablando Tania, ¿ha sido un importante, un revulsivo? ¿Cambia tanto todo? A ver, vamos a ver, como todo, no es la panacea. Vale. Y lo más importante de todo es que hay que utilizarlo en la persona adecuada. Vale. Es decir, no todas las incontinencias se solucionan con láser. Se solucionan, o casi se solucionan o mejoran mucho la sintomatología, sobre todo las que son una incontinencia por esfuerzo, principalmente, que son de un grado leve moderado. ¿Vale? O sea, si nos metemos en una incontinencia muy severa, hay ciertos grados que nosotros tenemos catalogados, ya hoy por hoy el láser va a mejorar, porque siempre mejora, pero a lo mejor no soluciona del todo el problema. Entonces es muy importante ver qué tipo de incontinencia, el por qué es también y el grado que tiene. Ahora les vamos a contar, doctora, a nuestros espectadores y espectadoras cómo funciona ese láser, una técnica no invasiva, no duele, y van a ver lo efectiva y rápida que es. Pero antes atendemos a nuestra espectadora que está en Manzanares. Buenos días, Mari. Hola, buenos días. Díganos. Mire, a mí me operaron hace 3 años, me pusieron una malla vaginal porque tenía incontinencia. Al toser, estornudar, no era muy grande la pérdida, pero es molesto. Entonces me acordaron de ponerme una malla vaginal. Yo encantada de ponérmela, pero al poco tiempo, bueno, no pasó un mes, seguía igual. Yo decía, será al principio, pero nada, no me dio resultado ninguno. Entonces el ginecólogo me está viendo, ya no sabe qué hacer. O sea que la malla a mí por lo menos no me ha dado resultado ninguno. Sigo igual. Ahora quieren probar una operación en Toledo. Me dijeron que abriendo, probando con otras cosas, pero no me daban garantía ninguna. Entonces estoy dudosa y yo pienso que no me voy a hacer nada. No sé la doctora qué me podría decir en este caso. Pues a ver, Mari, que te va a contestar la doctora Paje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, Mari, buenos días. Bueno, a ver, respecto a lo que ha contado, tiene que ser un poco valiente en este sentido. Vamos a ver, la malla que le pusieron probablemente, la banda que me dice usted, hay alguna vez, hay un tanto por ciento que a lo mejor la banda se queda un poquito floja en la inserción y por eso no se ha curado del todo su incontinencia. Cuando nos pasa eso, después de hacer un estudio, claro, tampoco sé muy bien, pero por lo que me ha contado, tenemos otras bandas que son un poquito más específicas para la primera, si ha fallado, que tengamos más seguridad que esta le va a funcionar. O sea, que tú le animas a que se haga la intervención. Sí, sí, porque además, como usted bien ha dicho, es una cosa muy incómoda. No sé el tipo de vida que llevará, pero es algo pues bastante incómodo y muchas veces incapacitante. Entonces yo sí que le aconsejo a que bien estudiada se anime a poner esa nueva banda. Pues Mari, tome buena nota de lo que dicen y muchas gracias por llamar. Nos vamos ahora a Ciudad Real. Prado, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Pues que tengo el mismo problema, que me hago pis casi sin darme cuenta. Cuando acuerdo tengo que llevar siempre compresa puesta. Cuando acuerdo ya me he orinado. Ya. Y ando también mal porque tengo una cadera mal. Cuando llego, pues nada, que ya me he hecho pis. Bueno, pues a ver qué le dice la doctora. Bueno, Venga. hola, Gracias. muy buenos días, Prado. Su problema quizá sea un poquito diferente. Su problema es que probablemente su vejiga se contraiga de una manera muy involuntaria y entonces no le da tiempo a llegar al baño, que creo que es un poco lo que ha dicho. Entonces ese problema quizás se arregle mejor con una medicación. Hay medicación que podría controlar. Claro, dependiendo del tipo de incontinencia que sea, probablemente la suya sea de urgencia y eso suele ser por malos mecanismos en la contracción de la vejiga y eso suele ser medicamentoso. Oye, pues tendría que acudir al ginecólogo Prado y a lo mejor con un medicamento podemos solucionar un poco esa situación. Prado, muchas gracias. ¿Quién de médico de cabecera? O Médico de ginecología? cabecera y que la envíe a su ginecólogo, él la derivará, su médico de cabecera, Sí, y seguramente sí. que le va a poner la medicación adecuada para esa vejiga que está un poco más alterada,
y seguramente que mejorará un poquito. Prado, muchas gracias. Muchas gracias. Un besete. Gracias. Hasta luego. Tania, te iba a decir que Vamos a hablar del láser, que todavía no hemos yo contado sí, cómo funciona, bueno, Alfonso, que está la gente. Pues cuénteme cómo funciona el láser y luego te voy a preguntar, Tania, Venga. cómo fue esa operación y la recuperación, que es muy importante también. A ver, os lo hago un poquito de manera Sí. reducida. Sí. Primero saber qué es el láser, porque si no sabemos lo que es, tampoco. es. Entonces, el láser es simplemente luz, pero es una luz modificada de tal manera que la estamos utilizando para nuestro beneficio, una serie de cosas que nos puede beneficiar. Entonces, el láser en sí, hay muchos tipos de láseres y este específico que nosotros tenemos es el láser de CO2, que es el láser más utilizado para la ginecología. Entonces, el láser lo que realmente hace para, por ejemplo, las incontinencias, que es el caso que nos ocupa, es que destruye las proteínas, lo que forma el tejido colágeno, destruye ese tejido colágeno y lo vuelve a crear nuevo. La gran mayoría del suelo pélvico es tejido colágeno y eso es un tejido que se hereda, viene heredado en un cromosoma. Entonces, ya de por sí la paciente está predispuesta o no a tener este tipo de cosas. Si luego a eso se le suman factores de riesgo como son embarazos, partos instrumentales, dificultosos, gente que tose mucho, tosedores crónicos o gente, por ejemplo, pues que toca instrumentos de aire, por ejemplo, que aumenta mucho la presión en el abdomen. Claro, Incluso la risa, supongo. la risa es algo bastante importante. Entonces, todo eso son factores de riesgo que pueden hacer que afecte más a ese tejido colágeno. Entonces, lo que hace lo rompe y lo vuelve a crear Es como nuevo. con impactitos. Sí, son destellos. Como de que disparara. Efectivamente, sí, son disparos de luz láser. Y entonces, pues crea de nuevo el tejido. Entonces, claro, Vuelve como a regenerarse. regenera el tejido, efectivamente. Exactamente. Es como si volvieran a tener una vagina El tejido nueva, nuevo, ¿verdad? efectivamente. De eso también hay una de las indicaciones que tiene este láser para rejuvenecimiento vaginal. Es decir, que a lo mejor usted no tiene incontinencia urinaria, pero también quiere hacerse un rejuvenecimiento. También sería Tenemos válido. muchas Hay indicaciones. muchísimas indicaciones. Muchas indicaciones. Las bondades del láser son muchas. Atrofia de la mucosa vaginal, luego, síndrome de relajación vaginal, o sea que son muchas. Y yo creo que quizá mejor que la doctora que nos explique un poco cómo es esta operación y la recuperación que las pacientes. ¿Cómo fue tu caso, Tania? Pues bueno, al principio es verdad que te lo cuenta la doctora, pero siempre tienes la duda de me va a doler, me va a molestar. Claro, que es la duda que tiene mucha gente, por eso te pregunto. Efectivamente, entonces la verdad que se nota, pero no es un dolor completamente soportable. O sea, además es que no llega a ser dolor, es más molestia. ¿Y cómo es la recuperación? No sé si es tu caso, Gemma. Yo es que no he notado ningún dolor en mi que caso. al día siguiente estabas tan normal. No, y después. Y después. O sea, es que realmente Pero cuando el día siguiente, terminó... o sea, al rato tosiste y ya no te salió nada. No, ni siquiera. O sea, es que cuando terminó dije, ya Te terminado. tiraste toda la tarde tosiendo. ¡Vamos! No, realmente es que no noté O sea, que ninguna sensación de ni escotor, ni dolor, ni nada. Entonces me bien, ha ¿no? ido fenomenal. Y no has tenido ninguna infección No, ni no, no, nada, no, o sea no, que nada. todo ha quedado perfecto. Muy bien, sí. Pues nos preguntaba Pili, de la Puebla de Almenara, a ella le han quitado un ovario. Entonces ella tiene miedo que se le pueda desplazar la vejiga a consecuencia de la operación de ese ovario, de quitárselo, doctora. No tiene por qué. No tiene por qué. No. No O tiene. sea que la dejamos tranquila Sí. a nuestra espectadora. Pues tranquila que en principio no tiene por qué pasar absolutamente nada. Ya nos hemos operado, estamos muy felices. Tenemos que hacer revisiones. ¿Convendría dar de vez en cuando ese láser o se acabó el problema? No, no es una cosa definitiva. ¿Por qué? Porque el tejido colágeno, como os he dicho, se regenera vale. y Se cada pierde. uno tiene una calidad de tejido colágeno. Entonces, lo que sí que es cierto es que no hay un tiempo límite de decir, al año se vuelve a dar. Pues depende, a lo mejor en mi caso lo doy al año, y en el caso de Gemma a los 2, en el caso de Tania a los 3. Depende un poco de la calidad de ese tejido colágeno y cómo utilicemos ese tejido, los factores de riesgo que le estemos dando. Pero sí, podemos dar una sesión al cabo de 1, 2, 3 años. E incluso y mucho tan más. felices otra vez. Y tan normal. Además, como bien habéis dicho, es una técnica que es que no duele absolutamente nada. Normalmente en una escala de dolor que yo siempre les paso del 1 al 10, decir, como mucho han puesto un 2. O sea, entonces es no una duele cosa nada. que no molesta. Y se ponen molesta. además un gel de anestésico local. O sea que... Es más molesto llevar el salvavidas dichoso. Sí, desde luego. Sinceramente. Ahí te doy la razón. ¿A que sí? Una intervención de este tipo con láser que puede durar aproximadamente. Pues 20 minutos, 20 minutos. media hora, dependiendo un poco de las zonas que haya que dar y tal, pero no más. Nos pregunta mucha gente, que esto también hay que contarlo, si esto entra por la seguridad social. No. Estos son tratamientos hoy por hoy privados. ¿Qué precio tendría un tratamiento de estas características?
Pues hombre, normalmente suelen ser para las incontinencias leves moderadas, que solemos dar 2 sesiones separadas más o menos de mes y medio, están en torno a 400, 500, 600 euros cada sesión. Cada sesión. Bueno, Eso es. No es un precio desorbitado. Claro, es que el precio es que te dejan hacer pis, o sea, te gastas más en Salva-Lip si lo cuentas a lo largo de tu vida. Oye, que ya son caros en el LIP, ¿eh? Pues ¿Verdad que sí, Tania? Has hecho un buen razonamiento. Bueno, es un poco exagerado, que ya sabes que yo soy un poco exagerado, no Alfonso. Es exagerado, no es exagerado. Tú cuenta lo que te gastas en Salva-Lip 10 años y te vas a ir por 20 igual. Pero las consecuencias de no volver otra vez a tener esas sensaciones, porque tú, Tania, te lo pensaste también. Hombre, al principio, pues, lógicamente, como todo el mundo, tienes que desembolsar un dinero. Pero en la segunda sesión fui a decirle a la doctora, tendría que hacerme otra el año que viene porque me la hago. O sea, ahorraría para hacerme la sesión. Claro. Otro de los tratamientos que decíamos que también tiene este láser es esa atrofia de la mucosa vaginal. Vamos a contar un poco qué es eso, porque también es una enfermedad muy frecuente en las mujeres. Sí, es una sintomatología muy habitual, sobre todo en la menopausia, también en gente más joven, pero sobre todo en la menopausia. Entonces el tejido se queda muy fino, seguro que hemos oído mucha gente, con las relaciones sexuales incluso hasta llega a sangrar. Exacto. Tiene dolor, escozor, y eso es porque se adelgaza muchísimo la mucosa, no habiendo pues ni vascularización ni elasticidad a la zona, entonces si tiras se rompe. Entonces es algo muy incapacitante también para mucha gente. Entonces para esas indicaciones, incluso la indicación del líquen, que es otra enfermedad parecida a esa atrofia, va fenomenal porque regenera toda esa mucosa. Ese colágeno que tú decías otra vez. Claro, y regenera la mucosa, los lactobacilos, la vascularización, la elasticidad de esa zona. Entonces vuelve a recuperar todo lo que ya no hay, y más en la menopausia. Entonces, para ese tipo de cosas también tenemos unos resultados buenísimos, muy buenos. O sea, mejoramos, aparte de tener esas pérdidas horribles, acaban gracias al láser, sobre todo decía, las pérdidas leves o moderadas. Esa regeneración de la mucosa. Luego también otras indicaciones que yo leía, la vaginitis y cervicitis, que son también 2 grandes problemas que afectan a las mujeres y a edades tempranas, hay que decirlo también. Sí, es también otra de las indicaciones, y es precisamente por eso, porque al aumentar el grosor de la mucosa aumentan también los lactobacilos, que son las bacterias que protegen a esa zona. Entonces evitas el riesgo de vaginitis y de cervicitis. Es una cosa que también... ¿Qué es cervicitis? Perdona, que no tengo ni idea. Una inflamación de lo que es el cuello del útero. El cuello del útero. Vale, y la vaginitis, pues de la vagina. Todo lo que te viene todo itis. Es que usa cervicitis. Alfonso, lo tenemos ahí al pobre aquí, intentando un tema femenino. Yo cervecitis, yo ya cervecitis pues te van a terminar, yo qué sé. Pero le voy a contar que es muy gracioso, dice Alfonso. Madre mía, yo no sé si tendría que estar bien entre tanto tema de incontinencias y mujeres. Pero él es muy buen compañero. Dice, tú estuviste conmigo en la próstata, Juli, y yo contigo. Pero es verdad, porque yo el día que estuvimos con Antonio Gómez, que es fantástico urologo, que nos dio una lección magistral de todos los tipos de láser que hay a la hora de operar la próstata y las operaciones tradicionales. Y es verdad que es muy interesante también saber que existe este láser para incontinencia urinaria y, ¿por qué no? Al fin y al cabo también convivo como buen compañero. Yo estuve con Antonio y le he dicho yo también con la doctora Márquez. Que también convivo con mujeres todos los días y igual desconocen este sistema. Que sí, además. Ya está. Una cosa importante también que nos preguntan, mujeres que les han extraído el útero, como es el caso de Pilar, ¿podrían hacerse este tipo de operaciones? Sí, de hecho, una de las intervenciones, no digamos operación, intervención. Una de las cosas que puede ocurrir es que al quitar el útero, el elemento de sostén muchas veces desaparece y es mucho más fácil que la vagina se caiga. Entonces, que tengan prolapso de vagina. Entonces, cuando el prolapso es un prolapso leve... Van a notar como una especie de bultito que sale. Efectivamente, como un bultito leve, como una herniación. Cuando es leve, se puede tratar con esto precisamente por eso, porque tensa toda esa zona y puede también tener una solución con el láser. Gemma, Dania, estabas comentando antes que es algo habitualmente hereditario. ¿Ha sido también vuestro caso o en vuestra familia no había otros casos? Yo en mi caso no lo sé. Son 3 partos. Pues, es que son 3 partos naturales encima has tenido. La primera fue cesárea, pero sí. Pero al final yo creo que después de tanto parto, aunque no haya ningún tipo de ayuda ni nada... Pero me gustaría si igual en vuestra familia ha habido otros casos o no. No. ¿O no tiene nada que ver? ¿O lo he entendido yo mal, doctora? Sí, ahí se las trae que sí, que hay una parte a la hora del colágeno. Dicen que no, pero a lo mejor incluso ni lo sabéis, porque antes la gente callaba, era lo normal. Pero claro, por eso. 75%, que yo lo he dicho desde el principio. Antes y ahora nos callamos. Que no decimos nada. Pero es que no solamente es tener un parto natural, que a lo mejor hay gente que piensa, no, pues a mí me hicieron cesárea, no me va a pasar. A mí me hicieron cesárea y yo tengo mis pérdidas porque tuve un embarazo gemelar y al final un gemelar, pues es que son 9 meses ahí. ¿Pero qué tienes ¿Qué es el embarazo? Si
parejas... Si directora me gusta contarlo todo, no pasa nada. ¿Verdad que sí? No, pero sí, está muy ¿No bien. quiero estar en el 75%? Claro, muy bien. El problema es, ¿verdad?, que parece algo que no deberíamos de darle importancia, pero el uso continuado tanto de compresas, Salva-Slip, está teniendo efectos secundarios importantes, infecciones de orina. Y una infección de orina continuada no es algo que tengamos que saltarnos a la torera, porque varias infecciones de orina pueden generar un problema renal más importante, doctora, que estamos hablando ya de palabras serias. Sí, sí, podría crear una infección por vía ascendente, llegar a los uréteres, llegar al propio riñón, provocar una infección de ese riñón y podría traernos consecuencias un poco más graves de lo que es solo una infección de orina. Más avances que estén en este tipo de técnicas, doctora, porque es lo bueno que tiene la medicina, sobre todo en ginecología, que no dejamos de meter más avances, más técnicas y más novedades. Dice respecto a tratamientos. Sí, de tratamientos. Bueno, hay muchos que pueden ser complementarios, que no solamente es único y ya está. Tenemos la electroestimulación, que es simplemente poner unos electrodos para potenciar un poquito más la musculatura de esa zona. Y también se queda como descolgada y... Claro, o sea, son todos tratamientos un poco complementarios. Los ejercicios de suelo pélvico, la rehabilitación, luego los tratamientos quirúrgicos un poco más avanzados. Tenemos terapias LED, que eso es de lo último, que es también con luz, que mejora también mucho la cicatrización. Todos esos procesos también pueden ayudarnos. Que se han quedado muy abiertos, incluso gente que tiene mucho queloide y que no cicatriza bien. Claro, de hecho, una de las indicaciones del láser también bastante importante son las episiotomías, que además antes se hacían episiotomías mucho más grandes, con mayor retracción del tejido, crea ese tejido y muchas veces cuando son dolorosas eso se crea, se vuelve a poner elástico y duele muchísimo menos. Bueno, Tania, Gemma, yo creo que ya que estáis aquí y seguramente todavía hay unas cuantas mujeres que nos están viendo en casa que no lo tienen claro, yo creo que les debería recomendar a vuestra cámara, oye, quitaros los miedos, que aquí estamos tan contentos. Sí, además habiendo una solución, porque si no la hubiera, ¿no? Siempre te quedas con la duda de no tengo que sufrir, pero habiendo una solución hay que animarse, sí, hay que animarse. Tania. Además que eres experta aquí. Lo estábamos comentando antes, que yo después de venir aquí, pues mucha gente te pregunta, pero te pregunta escondidas, escondiéndose. ¿Te ha ido bien? Mira, yo lo he dicho públicamente. Y no pasa, es que no pasa nada. Es que yo creo que la gente tiene el miedo a contarlo. Es verdad. Es que no pasa a todo el mundo. Es como si alguien tiene una verruga y se la quita. Sí. Pis y caca no es sinónimo de tabú, ¿no? Hablamos cuando los niños son pequeños de pis y caca. Pues igual, exactamente igual. Pues no solo habéis dado el paso, sino que lo habéis contado aquí en televisión y eso me parece fantástico. Muchísimas gracias. Yo creo que muchas mujeres que nos están viendo estarán haciendo así con la cabeza, que están muy de los manchos, como diciendo, pues a partir de ahora voy a cambiar mi opinión. Doctora Cristina Paje, muchísimas gracias, como siempre, por ilustrarnos en esta parte que tanto a veces nos gusta a las mujeres silenciar. Yo mismo digo a Gemma y a Tania, gracias por contar vuestro testimonio. Muchas gracias.